Ahora, retomando el mismo texto, no es menor el uso de determinadas cosas, que vamos a verlas acá, ¿sí? Entonces, acá abajo les menciono. Construcción de una diferencia entre regularidades, reglas y observado por medio de diferencias en el modo de nombrar la clase o la clase observada, la clase que nos toca observar. Ahí estamos hablando ya de una diferencia concreta. La clase es la clase, en términos generales, ¿sí? Ahora, la clase que nos tocó observar es a esa que yo fui. O la clase observada es aquella a la que se presenció. No, quizás hay que buscar sinónimos, ¿sí? Pero digo, fíjense que está mencionado en gris 2 veces la clase y otras 2 veces la clase observada o la clase que nos toca observar. Fíjense que arriba dice, la clase está dirigida tanto a mujeres como a hombres, papá, papá. Sin embargo, la clase que nos toca observar no contaba con ningún hombre. Entonces, en términos generales, es la clase, en términos concretos, es la observada. Luego, durante la clase, por lo que a ver dónde dice, la única regla a respetar es que en este instituto no se permite compartir el elemento durante la clase. Eso es en general, porque es una regla que se establece en forma permanente. Ahora, cuando volvemos a hablar sobre lo que se observó, dice la clase observada. Busquen formas de marcar diferencias entre lo estático también aquí, ¿sí? Por más que ya no estamos hablando de la dimensión estática, pero sí de lo estático, lo permanente dentro de lo que relatamos y lo concreto que tiene que ver con lo observado. Más cosas que son importantes para destacar de este mismo ejemplo, ¿sí? Fíjense los verbos, esto es fundamental y esto los va a acompañar durante todo este camino, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo permanente está en presente, porque es permanente, le da como una sensación de constancia. Ahora, todo lo que yo observé, como yo lo observé en el pasado, para poder relatarlo ahora, va a estar en pasado. Entonces, la clase está dirigida tanto a mujeres como hombres sin ningún rango de edad. General es la clase, general está dirigida, presente porque siempre está dirigida. Ahora, sin embargo, las que nos tocó observar no contaba, pasado, con ningún hombre realizándola y las mujeres eran de entre 20 y 40 años. Nuevamente, fíjense este detalle. En el instituto no se permite compartir el elemento, cuando infinitamente, siempre, por eso es la clase en gris en términos generales, y no se necesita ningún conocimiento previo, porque eso es permanente, nuevamente. Ahora, en cuanto a esto último, la clase observada, podemos destacar que se podían diferenciar dos grupos, la instructora hacía mucho énfasis en la corrección y siempre estaba atenta a las necesidades e inquietudes. Pasado, ¿por qué? Porque ustedes están haciendo esa observación concreta de la clase observada. Espero que haya quedado claro, no quiero ser demasiado reiterativa, pero es importante eso, destacar que un tiempo verbal establece un tipo de prácticas y el otro tipo de prácticas. A su vez, otra cosa que ordena el texto y es fundamental su uso para la interpretación es el uso de conectores. Por ejemplo, sin embargo, que está destacado, en cuanto a esto último, en este último, por ejemplo, después cabe aclarar. Todo eso ordena el texto, ayuda a interpretar mejor lo que ustedes están queriendo destacar. Entonces, dar, ¿cómo explicarlo? A ver, dar esta herramienta, ¿sí?, al lector, organiza concretamente el texto y le da temporalidad a lo que ustedes están relatando. Contenido, lo que se enseña, ¿sí? Fíjense que esto también es parte de la dimensión dinámica. La descripción general de movimientos, la de elementos materiales utilizados, utilización del espacio y demás. En toda etapa de descripción alterna entre regularidades de la clase, aspectos y las particularidades de la clase observada. Entonces, descripción del contenido de la clase, la importancia de la tecnicalidad, del uso del vocabulario específico de la
actividad observada. No podemos decir las cosas como se nos ocurre. Hay que hablar en términos concretos y con el vocabulario específico del ámbito técnico. Como docentes, por ejemplo, tenemos que utilizar determinado vocabulario. Ustedes como futuros especialistas en la actividad física, ¿sí? En la educación física, tienen que tener un léxico específico propio del área disciplinar. Y la organización secuencial del contenido. Se ordenan diferentes acciones que se realizan, ¿sí? Y que realizan los y las participantes. Ahora vamos a ver esto de la secuencialidad. Fíjense esto. Este es un ejemplo también de una estudiante o un estudiante de otro cuatrimestre. Y ustedes pueden ver aquí cómo va del macro al micro. Por eso es secuencial. Una cosa va en consecuencia de la otra. Y fíjense que tenemos el entrenamiento funcional. Explica qué es el entrenamiento funcional, ¿sí? En concreto, el entrenamiento funcional. Luego, las clases de entrenamiento funcional en Yeon Gym. Entonces, ahí es la clase de entrenamiento funcional en esa institución. O sea, primero explicamos qué son las clases de funcional. Luego, es las clases de funcional en esa institución, ¿sí? Y luego, si continuamos, la clase observada, en la que va a observar el entrenamiento funcional en esa institución, pero concretamente ese día, ¿sí? Entonces tenemos tres instancias que se desandan una detrás de la otra, justamente secuencialmente. Y fíjense cómo volvemos al tema de los verbos, en este caso, ¿no? Todo lo que está arriba, que marca regularidad, una regularidad constante, está en presente. La actividad que se presentará en dicho entrenamiento se basa, y cuando se basa en no sé qué, por ejemplo, mejorar no sé qué. En cuanto a las clases de entrenamiento de la institución, se observó que se utilizan diferentes métodos en las sesiones. Se observó, porque ya estamos hablando de la observación. Pero si seguimos en eso, mientras que en otras clases se utiliza, que significa realizar, ahí volvemos a algo constante. Ahora, cuando vamos concretamente a la clase observada, fíjense, la clase comenzó, pasado, con el saludo del entrenador, Durante los siguientes minutos se dispusieron, luego se dispusieron, consistieron, se dispuso, ¿sí? Entonces, cada vez que, volvemos a lo mismo, se marca una instancia de regularidad, dicho entrenamiento se basa, las clases de entrenamiento se utilizan, cada vez que se marca la regularidad, o sea, la constante, lo permanente dentro de las acciones, iremos al presente. Cada vez que mencionemos algo concreto de nuestra observación que solo pudo haber ocurrido en esa instancia, o que ocurrió, no digo que solo pudo haber ocurrido, pero ocurrió concretamente, yo quiero hacer mención de lo observado, siempre irá en pasado. Luego, volviendo a los conectores que ayudan, ¿sí? A ordenar el texto, volvemos a lo que les había mencionado. Mientras, al finalizar con esta etapa, en ese momento, al momento de explicar, una vez finalizada, en un principio, por último, luego, todo esto nos ordena la información y el texto. Y esto no es menor. Fíjense cómo cierra este estudiante el trabajo, ¿no? Por lo tanto, es importante destacar que el profesor utilizó tres formas de mostrar un ejercicio. En un principio, primero, ahí tenemos una primera instancia, utilizó la comunicación verbal explicando con sus palabras la manera correcta de ejecutarlo. Luego, secuencialidad, la comunicación visual mostrando el mismo ejercicio. Y por último, o sea, al momento de corregir a los alumnos, utilizó la herramienta de corregir mediando el contacto posible, contacto posibles errores. Bueno, en fin, no está muy bien redactado esa parte, pero lo que es importante acá es cómo dio un cierre. Se hizo una síntesis, ¿sí? Hay una síntesis concreta de el trabajo, bien ordenado con los conectores.
Entonces, síntesis y ordenamiento, que es lo que estábamos mencionando, es importante destacar, comienza y luego ordena, primero, segundo, luego, o en primer lugar, en forma posterior y finalmente. Hay muchas formas de ponerlo, pero logró generar una síntesis de la clase observada en los últimos párrafos luego de haber hecho el relato desde el comienzo. Entonces, para ir cerrando esta clase, que de todos modos ustedes saben, me pueden consultar cualquier cosa por mail o podemos llegar a hacer alguna clase sincrónica si fuera necesario para acompañarlos en la producción, ¿no? Si fuera preciso. En concreto, la estructura de esta clase es esta. La introducción del breve diagnóstico, o sea, una introducción breve, perdón, del diagnóstico de la práctica. Luego la dimensión estática y finalmente la dimensión dinámica, que es donde más énfasis hicimos porque vamos a tener que ver muy bien y con mucha atención esa utilización de los verbos y la utilización del recurso de los conectores a la hora de redactar y que de esta manera su redacción sea comprensible y sea tal como se espera para este tipo de textos, ¿sí? Entonces, bueno, quedamos a disposición. Voy a estar de todos modos mirando sus entregas para posteriormente hacer nuestra clase de edición y que ustedes puedan mejorar aún más sus trabajos para poder hacer un muy buen cierre de cuatrimestre. Me despido de esta manera y quedo a disposición.